de junio frente al dólar. Juan Enrique Cadiñanos, consejero delegado de Admirals España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, Inglaterra, la noticia de última hora, la subida de 25 puntos básicos, estaba todo descontado, de hecho no ha habido ni una sola modificación, incluso en las votaciones, 8 de los miembros a favor y solo uno apostando por mantener los tipos, con lo cual parece que sigue este endurecimiento, 14 subidas consecutivas y no sé dónde tiene el pico el Banco de Inglaterra, la tasa terminal. Bueno, yo creo que dependerá un poco también lo que dictamine el Banco Central Europeo y también la Reserva Federal. Yo creo que van siendo noticia el escenario actual y sobre todo la presión que ejerce, ¿no? Como digo, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. Yo creo que no es noticia para nada el hecho de que haya un incremento en los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Yo creo que entra dentro de lo normal y, como vemos, lógicamente se ve reflejado en la evolución, en este caso, de los precios de los activos principales. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco más de lo mismo, un poco el escenario en el que se encuentra ahora mismo la renta variable y la situación yo creo que será en esta línea. ¿Cuál será el cese o sobre todo cuál será el último en cuanto a esta decisión en base a política monetaria de seguir subiendo tipos o no? Yo creo que esto no lo dictaminará, incluso diría el Banco de Inglaterra, sino la presión, como decía, que ejerce tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. Bueno, pendientes en todo caso, como en el resto de bancos centrales, de las palabras que pronuncia Andrew Bailey, por lo tanto, partida y media. Sí, y un poco el ver, ¿no? Sobre todo cuáles son las nuevas referencias. Sigo viendo el mismo problema tanto para un BCE como para la Reserva Federal y también, lógicamente, para el resto de bancos centrales, y es que no hay medidas adicionales, no tenemos acciones adicionales ni siquiera de forma puntual, y obviamente esto lo que ejerce es aún mayor presión a una inflación que sigue subiendo. Y es lógico que siga subiendo porque obviamente no se contrarresta con subidas de tipos. El problema que tenemos es que la subida de tipos, el impacto en la economía, lo vemos a medio plazo y no lo vemos tanto a corto plazo. Por lo tanto, es una situación, como digo, a corto plazo complicada. La tendencia seguirá siendo buena, pero a medio plazo la veo muy, muy, muy débil. Hablábamos de la inflación mayorista, de ese IPP que parece que ahora da razones, algunas más, a Christine Lagarde para anunciar una pausa en septiembre. ¿Sería un movimiento inteligente a pesar de que haya nuevas subidas a final de año? ¿O una vez se pause, lo suyo sería mantenernos ahí hasta que empecemos a bajar? Yo creo que más que o sea, te diría más que una opción o más que una alternativa en este sentido, yo creo que es una necesidad lo que tenemos ahora mismo, ¿no? En cuanto a una pausa de los tipos de interés. Lo que decía antes, los tipos de interés, la subida de tipos o bajada de tipos incluso, no es gratuita. Esto lo hemos comentado en distintas intervenciones. No es gratis el hecho de que un banco central o una reserva federal suba tipos o modifique o haga modificaciones, en este caso, en base a política monetaria. Y sobre todo, el problema que tenemos es que una decisión de tipos de interés no impacta en la economía a corto plazo, impacta en la renta variable por las inversiones que se pueden hacer en un momento puntual, pero el impacto en la economía lo vemos más o tiene una trascendencia o sobre todo un impacto más a medio plazo. Por lo tanto, yo creo que es una necesidad que el Banco Central Europeo y que la Reserva Federal hagan una pausa en cuanto a la decisión de modificación de tipos, ver cómo impacta y sobre todo cómo repercute en la economía a corto y a medio plazo y después volver a decidir. Por esto es lo que me sorprende bastante, que vayamos picoteando, que vayamos viendo el picoteo constante por parte de un Banco Central Europeo que sigue en algunas ocasiones subiendo medio punto, pero la mayoría de ellas subiendo cuarto de punto, en la siguiente cuarto de punto, en la siguiente cuarto de punto, y que la única justificación que haya en este caso sea porque la inflación sigue subiendo mientras el grifo del crédito sigue abierto. Bueno, pues me gustaría también tocar el asunto de las pérdidas en la sesión que estamos viendo, tímidas, mucho más tímidas que durante la jornada de ayer, pero no sé si se pueden achacar a los restos que quedaban por descontar de esa rebaja de la calificación crediticia de Fitch a la deuda estadounidense. Bueno, yo creo que es un poco la trascendencia del mercado y un poco la evolución natural. No vemos caídas muy prolongadas, quiero decir, ni prolongadas en el tiempo, ni tampoco muy agresivas en cuanto a volatilidad. El volumen acorde con el periodo temporal del año en el que nos encontramos, volatilidad dentro de lo normal, e incluso vemos una beta muy, muy por debajo del entorno del 1,5, lo cual lógicamente genera todavía una volatilidad con estabilidad y por lo tanto yo no creo que estemos ante una situación, en este caso, anecdótica o sobre todo que pueda ser trascendental de cara a los mercados.
Yo creo que la situación es normal dentro del periodo en el que nos encontramos, el volumen de contratación que tenemos y sobre todo también teniendo en cuenta las referencias macroeconómicas principales que estamos conociendo. Por lo tanto, yo no creo que esto sea muy llamativo. Bueno, con esto nos quedamos. Juan Enrique Catiñanos, consejero delegado de Admiras España. Muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Gracias a vosotros y perdón un poco por el ambiente que estamos haciendo el Camino de Santiago y es un poco más difícil. Gracias. Bueno, pues buen camino. Pendientes de todo.